madrugada del 26 de septiembre de 1983, el sistema de alerta temprana espacial ruso OUKO detectó el lanzamiento de un misil balístico internacional de la base militar en Montana, Estados Unidos. A esta alerta se le sumó otra y después tres más que se mostraron en la pantalla de monitoreo del búnker Serpukhov 15. En un instante, ya existía la alerta de 5 misiles nucleares a 20 minutos de camino para impactar y aniquilar la vida en la entonces Unión Soviética, frente a los ojos del oficial de guardia en turno Stanislav Petrov, con una sola decisión por tomar. Sean bienvenidos a Satélite Artificial Podcast. Mi nombre es Luis Arturo Alba y me acompaña Aide Holguín. Y esto es el caso Petrov. Esta historia tiene sus inicios 4 años atrás, en 1979, cuando la OTAN desplegó 108 misiles atómicos Pershing de medio alcance sobre Europa Occidental, capaces de alcanzar Ucrania, Bielorrusia y Lituania en tan solo 10 minutos. En ese entonces existía la llamada Guerra Fría, que tenía dividido al mundo y en este caso al continente europeo en dos bloques: el socialista, encabezado por los Estados Unidos, que conformaban la Unión Soviética. Eso ya me equivoqué. Sí, eso de Estados Unidos como que no cuadra ahí. Okay. No, el bloque socialista encabezado por los estados que conformaban la Unión Soviética en Europa Oriental, y el capitalista encabezado por los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, por parte de los europeos, que mantenían el control del lado occidental del continente, con Alemania dividida por la mitad como frontera en aquel entonces. Después de la Segunda Guerra Mundial, el muro de Berlín, Alemania quedó dividida por la mitad. Una parte era de los occidentales y la otra parte era de los orientales. Pues sí, porque si divides, pues una parte se hace oriental y una occidental. Pues sí. No, pero sí, ¿cuál era la idea de los orientales y los occidentales? O sea, que había una parte de Alemania socialista y una parte de Alemania capitalista. Ajá, exacto. El país estaba dividido por la mitad, pasando por la capital, y la mitad de la capital y la mitad del país era socialista, de gobierno socialista, y la otra mitad era de gobierno capitalista, se puede decir. Ok. ¿Y eran dos Alemanias? ¿Se consideraban como dos naciones? Sí, Alemania Oriental y Alemania Occidental. De hecho, inclusive hasta en los Juegos Olímpicos de aquel entonces, durante toda la Guerra Fría, competía Alemania Occidental y Alemania Oriental. Algo así como lo que ahora está en Corea. ¿Haz de cuenta? Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Y por qué no ponerse otro nombre? Pues porque sigue siendo Alemania. Sí, claro. La OTAN también desplegó misiles crucero BGM capaces de llegar a Moscú. Todo esto era parte de una guerra de terror psicológico que los Estados Unidos realizaban contra la URSS. Realizaban operaciones navales clandestinas en aguas rusas, vuelos de bombarderos nucleares que se aproximaban a espacio aéreo soviético dando la vuelta en el último minuto. Y algo muy importante, hicieron una simulación de juegos de guerra con la operación Able Archer 83, así la llamaron, simulando un ataque coordinado de la OTAN a la URSS, y en el cual se movían grandes cantidades de armamento y personal simulando la alerta DEFCON 1. Las alertas DEFCON van de las 5 a la 1, de acuerdo, las maneja el gobierno de Estados Unidos. El DEFCON 5 es una alerta en tiempos de paz. De ahí, de acuerdo a cómo se vayan moviendo, el gobierno puede poner, todo el tiempo el gobierno está en DEFCON 5. De ahí, si llega a haber algún suceso, pasa a DEFCON 4, que ya es como que poner más atención, empiezan a mover comunicaciones, etc. El DEFCON 3 creo que solamente se activó durante las Torres Gemelas. Ok. Que era como una alerta por la seguridad nacional del país, por el tema de los terroristas. El DEFCON 2 solamente se ha activado durante la Guerra del Golfo, me parece. Igual es la que nunca se ha activado es el DEFCON 1. El DEFCON 1 ya es una guerra nuclear inminente. El DEFCON 2 es todavía... para lo que se estaban previniendo. Ajá. Lo que quería hacer Estados Unidos era asustar a los soviéticos para que vieran que estaban peleando con un rival fuerte.
Por eso hacían ese tipo de cosas, como que los estaban tratando de intimidar, exacto. Se apagó otra vez. Ya. Todas estas maniobras realizadas desde 1981 hasta 1983, o sea que desde el 81 hasta el 83 estuvieron haciendo todo este tipo de cosas, tratando de intimidar, y tratando de hacer que la URSS cayera como que en una, ¿cómo se puede decir? En un... que tú me pegues primero. Estaban provocando. Ajá, Entonces, el hecho de estar, pues manejando este tipo de simulacros y eso era, pues, estaban fanfarroneando. Ajá, hasta cierto punto. Hasta cierto punto sí, porque no tanto fanfarroneaban, porque en verdad tenían el armamento. Además, acuérdate que anterior al 81, en el 79, ya habían desplegado misiles sobre Europa, sobre la Europa occidental, que era la de los capitalistas. Estos misiles eran misiles de corto alcance, pero quería decir que en 10 minutos podían alcanzar cualquier territorio de la Unión Soviética, bueno, dentro de la Europa oriental, en caso de una guerra o de un ataque. Ok, ya tenían ahí preparado para disparar desde, pues, su mismo campo, bueno, desde mismo Europa. Exacto. Y bueno, todo esto llevó a una tensión que no se veía desde la crisis de los misiles cubanos en el 62. En el 62 hubo un hecho algo similar. Rusia puso misiles en Cuba. Ok, es lo que lo que después hizo Estados Unidos en Europa Occidental. Ajá. Pero Rusia ya lo había hecho en Cuba. En Cuba, ajá, había puesto misiles nucleares. Poner misiles nucleares. Cuba, pues desde su revolución ha sido un país socialista y era apoyado por la Unión Soviética. Poner misiles nucleares en Cuba quería decir que en cualquier momento, lo que dice es el mismo caso. Cuba podría disparar sus misiles y llegar a los Estados Unidos sin ningún problema, antes de que los Estados Unidos pudieran reaccionar a un ataque. Ok. Bueno, pero Rusia puso los misiles en Cuba en el 62. Ajá. Y Estados Unidos en los 80s, en el 79-80. Ajá, Estados Unidos hasta el 79-80, después de que se puso de acuerdo con sus aliados de la OTAN, de la Organización del Atlántico Norte. Organización del Tratado del Atlántico Norte significa la OTAN. Todos los países que están en el Atlántico Norte están como en un bloque aliado. Entonces, Rusia lo hizo en el 62, pero en ese caso Estados Unidos lo estaba volviendo a hacer, pero al revés hacia Rusia. Los estaba tratando de acorralar. Todas estas maniobras solo buscaban hacer ver a la URSS que los Estados Unidos eran un gobierno completamente capaz y preparado para un primer ataque. Encabezado por el entonces presidente Ronald Reagan, capaz de ordenar ese primer ataque sin titubear. Sí. Era lo que querían hacerle ver a la Unión Soviética. En este punto, el incidente clave y que elevó la atención al máximo fue la cobertura mediática del vuelo 007 de Korean Air, un vuelo que salió de Nueva York rumbo a Corea del Sur y fue derribado por aviones soviéticos en agosto del 83, cuando por un error de navegación de los pilotos cruzó espacio aéreo soviético y estos lo confundieron con un avión de espionaje estadounidense. Todo esto trajo consigo una ola de protestas contra el bloque socialista por la muerte de 269 personas, entre ellas el congresista estadounidense Larry McDonald. En agosto del 83, los rusos derribaron un avión. Este avión salió de Nueva York, fue hacia Alaska a hacer una escala para combustible y de ahí cruzar el mar. Los pilotos desviaron su ruta sin querer y pasaron 2 veces por espacio aéreo ruso. La segunda vez que pasaron, los rusos los derribaron con jets. No manches.
porque creían que era un avión espía estadounidense. Mala onda. Ajá, entonces pues todas esas protestas crean mucha, pues si de por sí había mucho clima de tensión, con esto había más tensión todavía entre las relaciones entre los dos países. Ya pasamos hablando de la Guerra Fría. Durante toda la Guerra Fría, estos dos países estuvieron peleando entre sí, no tanto en guerras, pero sí tanto económica como por el control de los demás países dentro del mundo. Tras estos incidentes se cree que la URSS mandó alertar a todos sus espías en territorio estadounidense debido a la inminente amenaza de ataque nuclear. O sea, la URSS ya lo veía. O sea, tiró el avión y dijo, ya la cagué, ya me van a echar las bombas. Ajá, de hecho, algo curioso es que la URSS salió a decir, sí, la cagamos. Básicamente. O sea, sí, ya vimos que sí era un avión comercial. Perdón. Usted disculpe. Pero a pesar de eso, pues los Estados Unidos usaron de forma mediática y el culpar a la URSS y hacer propaganda anticomunista. Pues sí, claro, pues si este güey se puso de apechito, pues tienes que aprovechar. Ajá, exacto. Pero entonces ya, o sea, dicen los rusos, bueno, ya la cagamos, no sé si se disculparían como tal, pero... Sí, se disculparon. Bueno, dicen, ya la cagamos, uy, usted disculpe, y entonces esperaban una respuesta de Estados Unidos, o sea, estaban ya como gato con las uñas afuera. Ajá, exacto, al final porque, o sea, salieron a disculparse, pero pues el resto del mundo no les creyó, pensaron que había sido a propósito, y más por la propaganda anticomunista que se creó por todo esto. Uh-huh. Entonces pues los rusos sabían, ¿no? Que había mucha tensión y que en cualquier momento podía pasar algo más. Entre todo este clima de tensión y desconfianza, el teniente coronel y experto en informática Stanislav Petrov, de 48 años, fue asignado oficial de guardia en el centro de mando del sistema soviético de alerta temprana OKO. OKO es una palabra rusa, significa ojo. Ah, ya. Ajá, por eso es OKO. En repelente los mosquitos. Ajá. Sí, yo pensé eso, de lo que lo dijiste la primera vez. Me acordé del oco repelente de mosquitos. Ese es como inciencito. Y está así en espiral. Como el Raid. Sí, pero es oco. Porque es otra marca. Raid es de Johnson o algo así. Oco. Ok. Como comentario. A ver, ajá. Bueno, fue asignado a este centro de mando del sistema soviético. Este sistema soviético de alerta temprana estaba hecho a partir de varios satélites que pues, vuelan alrededor de la Tierra. Okay. Estos satélites todo el tiempo espían, todo el tiempo no espían, sino que tienen varios niveles como de seguridad. El chiste es que cuando detectan un lanzamiento de cualquier cosa que vaya hacia el espacio, alertan. ¿Por qué? Entonces los rusos tenían satélites. Ajá, al igual que los estadounidenses, los dos tenían sus propios sistemas de seguridad y cualquier lanzamiento que se hiciera desde la Tierra lo detectaba. Sí, más que nada, pues tratando de prevenir. Ajá, exacto. Alertar sobre algún ataque. Ajá, más que nada era para eso, para alertar sobre algún ataque que pudiera venir. ¿Esos satélites en este año, hoy 2020, siguen activos? Sí, de hecho todavía existe esos sistemas de alerta temprana. Tanto rusos como estadounidenses siguen teniendo un sistema de alerta temprana. Inclusive hasta Israel tiene un sistema de alerta temprana por el tema de la guerra que tiene la guerra infinita que tiene que son los palestinos, ¿no? Uh-huh. Ok. No, musulmanes, palestinos. No sé si es lo mismo. Sí, son musulmanes. Ok. Ajá. Pero es algo. Bueno, el centro de mando se encontraba en el búnker Serpukhov 15
muy cerca de Moscú. Este búnker estaba muy cercano a Moscú. Stanislav tenía la tarea de verificar y registrar y alertar a sus superiores sobre cualquier posible ataque que pudiera venir de algún país o de los Estados Unidos hacia la Unión Soviética. Y aquí es donde empieza lo interesante, y es donde ya inicia nuestra historia. Al filo de la medianoche del 26 de septiembre de 1983, la guardia nocturna transcurría como cualquier otra sin ningún inconveniente. Dentro de su tarea era todo el tiempo estar revisando monitores y lo que aparecía en los monitores lo debía de alertar. Stanislav monitoreaba los radares del centro de mando mientras apuntaba en su bitácora la fecha del nuevo día, en este caso el 26 de septiembre. Ok. Stanislav era la única persona en la sala de monitoreo cuando a las 00:14 sonó la primera sirena, retumbando en la habitación. La palabra lanzamiento se iluminaba en una pantalla de fondo rojo en los monitores. Stanislav se quedó mirándola, inmóvil. La luz roja de la pantalla se iluminaba en su cara mientras él reflexionaba sobre la fiabilidad de la alerta. Unos segundos después regresó en sí y comenzó a corroborar los datos del sistema. A ver, aquí yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Me estás diciendo que el señor Stanislav era el jefe y no tenía gente a su cargo que estuviera viendo los monitores? No. Todas las personas que operaban los monitores eran soldados entrenados para ese tipo de tareas. En el caso de Stanislav era un soldado entrenado como soldado, pero aparte tenía una carrera en informática. Estamos hablando de los años 80, cuando las computadoras apenas iniciaban. No cualquiera operaba un equipo como actualmente, que puedes poner a cualquiera frente a una computadora y le dices ahí vela. Ok, entonces eran técnicos muy, muy, muy especializados. Eran técnicos muy especializados porque... Es que sí, suena muy dramático eso de que el jefe del búnker encargado de monitorear las alertas sea justamente el que lo vio, ¿no? Pues cuando por lo regular puede pasar que un peor don nadie, pues el que detecte, pues levante la mano y ya se acerca al jefe. O sea, sí se escucha muy dramático. Ajá, se escucha Yo muy creo dramático. Que le echaron crema a sus tacos en esa versión. No, de hecho, lo busqué en varias entrevistas. A Stanislav lo entrevistaron varias veces por este tema. Y sí, él cuenta que él era el único, aparte era la guardia nocturna. Entonces, él era el único que monitoreaba, su única tarea era revisar monitores y apuntar en bitácora. Entonces era la única persona dentro del centro de mando. No te voy a decir que era la única persona en el búnker, pero sí la única persona dentro del centro de mando. Ok, va. Y bueno, empezó a corroborar los datos del sistema. Decían: alerta de lanzamiento detectada, ubicación de lanzamiento Montana, Estados Unidos, misil nuclear intercontinental, posible ubicación de impacto Moscú. Su madre. Hora de lanzamiento 00:14. 2 minutos antes de que lo detectara. No, justo en 14 minutos, justo en el momento en el que lo detectó. ¿No dijiste que eran a 0:16? No, 00:14. Ah, perdón. Tiempo estimado de impacto 20 minutos. Stanislav tenía sus dudas sobre la alerta. Atacar con un solo misil cuando los Estados Unidos tenían miles era ilógico. Debía ser un error. ¿Pero de quién? ¿Una falsa alarma del sistema o un despegue erróneo de los estadounidenses? Ok. Antes de poder averiguar, volvió a sonar la sirena. El monitor se volvió a iluminar con la pantalla de alerta de lanzamiento. Ya no era uno, sino 2 misiles en camino. Stanislav trató de encontrar la ubicación del despegue cuando sonó nuevamente la sirena. El sistema alertaba de un tercer lanzamiento y un segundo después volvía a sonar la sirena anunciando un cuarto lanzamiento. No manches. Stanislav se encontraba sentado frente al panel de monitoreo, con el cuerpo helado y completamente petrificado, cuando sonó la sirena una vez más con la quinta alerta de lanzamiento. Ya con eso se cagó. En menos de 5 minutos, 5 misiles intercontinentales se dirigían a territorio soviético. Stanislav trataba de reflexionar sobre lo que estaba sucediendo.
Si bien el sistema podría tener fallas, 5 lanzamientos seguían siendo muy pocos en comparación del arsenal con el que contaba el enemigo. No existía una regla como tal sobre cuánto tiempo tenía que esperar para dar alarma al alto mando, pero él sabía que debía informar sobre el incidente, pues él era solamente un soldado. Como te decía, su entrenamiento formaba parte de un grupo bien entrenado para dar y obedecer órdenes, y su orden era informar sobre lo que mostraran las lecturas de la computadora. Stanislav puso la mano sobre el teléfono que tenía a su derecha. Solo hacía falta que lo levantara y dijera que había un ataque en curso de acuerdo a los datos del monitor. Nadie habría dudado de él. Se ejecutaría en ese momento un ataque de represalia con la misma o mayor intensidad contra el gobierno responsable, pero Stanislav no podía. O sea, su trabajo de este muchacho era únicamente avisar. Avisar, exacto, monitorear y avisar. Ese era Avisar. su O sea, no chamba. es como que, obviamente si él avisaba, pues ellos iban a entender que era un ataque inminente e iban a desplegar una defensiva o algo, ¿no? Una defensiva, más que una defensiva, un contraataque. Bueno, un contraataque. En los años 80, una vez que un misil venía en camino, nada lo paraba. Actualmente sí, pero en aquel entonces no. ¿Y cómo salieron? ¿Cuál era? ¿Cómo salió de esto? Ya me entró la duda, Dios mío. La presión era demasiada. Las sirenas ya no habían vuelto a sonar. Stanislav quitó la mano del teléfono y volteó su cara de nuevo al monitor. Faltaban solamente 10 minutos para el primer impacto. Recordó lo sucedido 3 semanas antes al vuelo, en el ataque del vuelo de Korean Air, el que te mencionaba. O sea, fueron 3 semanas después de... 3 semanas después del ataque al vuelo coreano. Ok. La tensión que se vivió en ese momento, el anuncio del gobierno estadounidense amenazando de dar un primer golpe si era necesario, todo eso se le vino a la cabeza a este muchacho. Claro. Pero... No sé, nada más me imagino la presión, el sentimiento que pudo haber sentido. No, está cabrón. Sí, de hecho sí, porque al final, como él decía, o sea, en cuanto él dijera hay un ataque en curso, nadie iba a dudar, no le van a decir esto. Es como que estuviera llamando todas las noches. ¿Qué están haciendo? Creo que viene, o sea, no. Exacto, no, aparte. Nosotros somos muy serios, ¿no? Ajá. Pero eso no era un primer golpe, estaba lejos de serlo. Como su enemigo, el país con más armamento nuclear del mundo. Eso fue lo que pensó. Nadie inicia una guerra con 5 misiles, ni siquiera ellos. Fueron las palabras que se le vinieron a la mente en ese momento. O sea, era mucho. Era mucho. No, él decía, nadie inicia una guerra con 5 misiles. O sea, nadie inicia una guerra nuclear lanzando 5 misiles cuando tienes miles. Ok, o sea, si vas a dar un primer golpe, pues das uno chido, ¿no? Ajá, uno chido que evite que tu enemigo conteste. Y entonces, ¿qué fue eso? Pues ahorita. Stanislav siguió revisando los datos, volteó a ver el reloj de la pared. Eran las 00:24 minutos de la madrugada. Ya pasaron 10 minutos. Tomó la radio del búnker y llamó a los operadores de radar en tierra que también vigilaban la actividad estadounidense para preguntarles si habían visto algo. Había un segundo grupo de apoyo, que eran operadores de radar en tierra. Además de los satélites, había operadores de radar en tierra. Obviamente los satélites tienen mayor alcance porque ven todo el mundo. Los operadores solamente un radar. Un radar, ajá, exacto. Estos le contestaron que no tenían reporte de lanzamientos. Dejó la radio y pensó que ellos también deberían haber visto algo, pero dudó de todas formas. Ellos solo eran un grupo de apoyo. Durante su capacitación se les entrenó para tomar decisiones de acuerdo a los datos de la computadora, que son más confiables que los radares debido al sistema satelital. O sea, en su entrenamiento les dijeron, lo que diga la computadora es ley. Y si la computadora dice, viene un misil, es porque viene un misil. Y él estaba dejando pasar el tiempo. Ajá, y seguía dejando pasar el tiempo. No puedo. ¿Por qué?
La habitación seguía hundida en luz roja, las pantallas seguían parpadeando, ahora se leía en los monitores ataque inminente. Entonces tomó el teléfono y lo levantó, llamó a su superior, pero lo único que reportó fue una falla en el sistema. Reinició los ordenadores y se quedó mirando aquel reloj hasta que dieron las 00:37 minutos. 23 minutos después la primera sirena... 23 minutos después de la primera sirena no había... 23 minutos después de la primera sirena no había pasado nada, ni un sonido, y una noticia sobre alguna explosión en algún lugar de la Unión Soviética. Absolutamente nada. De haber sucedido algo lo habría escuchado o le habrían informado por radio, pero no Pues pasó nada. sí, ya la cagadota, ¿no? De, güey, ¿qué estás haciendo que no viste nada? ¿Qué pedo? No manches, no, qué difícil decisión. Porque si no... Ajá. Stanislav apuntó en su bitácora lo sucedido, cada detalle sobre las alertas, hora y ubicación, colocando al final falsa alarma. Se solicitó inspección de los sistemas, se cerró su bitácora y volvió hacia los monitores que ya no mostraban ninguna alerta. Por su cabeza solo rondaba los posibles de qué pasaría si hubiera sido algo real y no lo hubiera informado, o si lo hubiera informado y solo era una falsa alarma. Sabía que en el primer escenario la guerra era inminente y la humanidad estaba condenada. Él sería tachado de traidor y fusilado por su cobardía. Pero en el segundo escenario habría desatado el apocalipsis por un ataque inexistente. Pues sí, porque los rusos hubieran contestado. Y obviamente ahí sí iban a responder los americanos. Exacto. Ay, no manches. La humanidad habría condenado a los soviéticos por haber sido los primeros en atacar, claro, si sobrevivía alguna humanidad a la guerra. Transcurrió el resto de la noche hasta el amanecer y Stanislav entregó su informe sobre el incidente a sus superiores. Inicialmente fue elogiado por su valentía y su toma de decisión, pero pocos días después recibió una reprimenda de su oficial debido a los errores anotados en la bitácora. Básicamente lo regañaron por apuntar en la bitácora que el sistema que había habido una falla en el sistema. La noticia llegó más arriba en el ejército y tuvo que ser silenciada por la vergüenza de que un sistema soviético de alta tecnología fallara de esa forma, por lo que lo relegaron a un cargo menor y obligaron a Stanislav a mantener silencio por 10 años, hasta que la noticia salió a la luz tras la caída de la Unión Soviética. Al final se descubrió que el sistema falló por un conjunto de varios elementos temas de la atmósfera, temas del sol. Los satélites fallaron, pero fallaron simultáneamente. Por un tema, por lo que estaba leyendo, era un tema de tanto de la atmósfera como de algo de magnetismo que no entendí bien. Pero el chiste es que por azares de la vida los satélites fallaron simultáneamente, alertando de misil, de un ataque misil. De misiles que no existían. Y bueno, después de ser silenciado 10 años, tras la caída de la Unión Soviética en el 93, creo. Sí, en el 93. Pues la noticia salió a la luz. Del hombre que salvó al mundo. Del hombre que salvó al mundo, una noche de 1983 y que nadie supo. Stanislav Petrov recibió varios premios internacionales y fue invitado para rendirle honores en la sede de las Naciones Unidas por haber evitado la Tercera Guerra Mundial. A pesar de todo esto, Stanislav cuenta que nunca se consideró un héroe, simplemente decía, ese era mi trabajo, pero ellos tuvieron la suerte de que fuera yo el del turno en esa noche. Sí, porque hubiera sido otro monguito y... se están atacando y... Ajá, exacto, o sea, se hubiera... O sea, con eso se desataba una guerra. Sí, claro. Y pues ya, no estaríamos al día de hoy grabando un podcast. No, qué intenso. No pensé que fuera a terminar así. No sé, o sea, güey sí, pues salvó el mundo.
pues sí, salvó el mundo, pero él era una persona muy sencilla y decía que él no se consideraba un héroe, simplemente hizo su trabajo y lo hizo bien porque lo primero que hizo como se puede decir como informático era corroborar datos. Sabía que las computadoras podían fallar y lo que tenía que hacer era corroborar datos. Al final fue lo que hizo y determinó que fue un error. Petrov falleció a la edad de 77 años en un pueblo a las afueras de Moscú el 19 de mayo del 2017. En relativo secreto, ya que no fue sino por una llamada del director de cine alemán Karl Schumacher, para desearle un feliz cumpleaños el 7 de septiembre, que salió a la luz la noticia de que había fallecido. Este director de cine alemán le grabó un documental. Sobre su historia y pues, le llamó el día de su cumpleaños para desearle un feliz cumpleaños, pero pues, ya estaba muerto. Le dijeron que ya había fallecido, que falleció en mayo. Una frase que decía Petrov, aparte de la de ese era mi trabajo, pero ellos tuvieron la suerte de que yo era el del turno en esa noche. Decía, categóricamente rechazaba ser el culpable de empezar la Tercera Guerra Mundial. O sea, él, a pesar de todo, pues él no se... Él no se sentía un héroe, más bien se sentía, pues, alguien que no la cagó. Ajá, exacto. O sea, no es alguien como que, o sea, y salvé el día, sino que era más, él se sentía más así de, no mames. Por poquito, así, tantito más, un poquito más y ya hubiera cagado. No, está muy, muy cabrón. Y pues sí, y de hecho casos similares han sucedido incluso de parte de los americanos, han tenido casos similares de errores en su sistema. Incluso encontré uno que le pasó a los americanos. Alguien dejó, ya años más adelante, como en los 90, finales de la década de los 90, alguien dejó instalado un simulador de juego de guerra, se le llaman a esas maniobras que hacen. Uh-huh. Alguien dejó instalado un simulador de juego de guerra con el que ellos entrenaban, pero se quedó instalado y la computadora lo empezó a ejecutar. Así de repente agarró y lo empezó a ejecutar. Y pues todos los sistemas alertaron de que había un ataque inminente. Eso fue en el lado de Estados Unidos. Eso fue en el lado de Estados Unidos. Ese es un ejemplo del lado de Estados Unidos. Al final del día todos los sistemas no son perfectos, pueden llegar a fallar. Claro. Pero pues depende de quién sea la persona que esté frente a los monitores, alguien que le crea fielmente al sistema o alguien que pues corrobore los datos, que sean reales, que use todos sus apoyos, como en el caso de este señor. De los radares. Ajá, que marcó a los radares y los radares le dijeron, no, pues si no hemos visto nada. Claro. No, no, o sea, nada más o sea, no, yo me hubiera... No, está muy intenso, muy, muy intenso el sentimiento, Sí, aparte de esa presión de tomar una decisión, teniendo tan poco tiempo, y sabiendo que por cada segundo que te tardes, pues es un segundo que no vas a recuperar y que puede ser real la alerta, y entre más te tardes en reaccionar, pues puede ser peor. Está muy, muy cañón, muy, muy... muy difícil estar ahí. Qué valentía o qué carácter debes de tener para poder hacer ese trabajo. Pues sí, al final pues era su chamba, para eso lo entrenaban. O sea, bueno, sí, si lo ves, o sea, para eso te entrenan, para eso te capacitan, pero sí no manches. Pero ya la toma de decisiones pues depende de cada quien. Sí. No, pues este señor, o sea, supo tomar la mejor decisión, supo pues calmarse, y aunque fuera
si hubiera sido un ataque inminente, pues al final tenía la ventaja de que si eran solamente 5 misiles, pues no les iban a destruir todo el país. Entonces podían contraatacar. Entonces no tenía mucho caso que los Estados Unidos se arriesgaran a eso. Ajá, exacto. Y es lo que él empezó a usar entendió. una lógica así muy, muy cabrona, pero pues yo creo que es un ataque inminente que ya está aquí a la vuelta de Moscú y shalala, o sea, pues sí es una situación bien, bien difícil. Sí, se lo supo, usó una lógica muy, muy cabrona, pero sí, supo aplicarla, pero sí está muy difícil esa situación. Pues bien. Y pues bien, esta fue la historia de Stanislav Petrov y el caso Petrov. No, muy, muy buena. ¿Sí te gustó la historia? Sí, me gustó esta. Estuvo padre. No manches. Sí, estuvo padre. Y pues qué bueno que fue él y que si no estaríamos contándolo. Qué padre. Bueno, este ha sido nuestro primer episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Satélite Artificial Podcast. ¿Qué te pareció nuestro primer episodio? Muy interesante el tema, me gustó mucho, me gustó mucho y que sí, estuvo con mucha emoción, no sé, sí me gustó, el tema estuvo bien, me gustó y pues gracias. Qué bueno, vamos a estar aceptando cualquier comentario que nos hagan, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, de hecho vamos a subir el podcast en Facebook, en Satélite Artificial Podcast, en YouTube igual, Satélite Artificial Podcast, ahí lo pueden encontrar, en Spotify también, en Satélite Artificial Podcast, y me parece que nada más. También cualquier comentario que nos quieran hacer, nos pueden enviar un mensaje a satéliteartificial.podcast@gmail.com, ahí te vamos a estar recibiendo correos. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Estamos muy emocionados con este primer episodio. Esto es algo nuevo para nosotros. Sí, es algo que se tenía pensado desde hace ya mucho tiempo. Ya por fin hoy se consolida el primer episodio. ¡Yay! ¡Qué padre! Y esperamos estar subiendo pues un episodio cada semana. Pues esperamos a ver. Quedamos muy atentos a sus comentarios, a todo lo que nos, sus comentarios, sus ideas, si quieren que toquemos algún tema en especial o cualquier pues duda o situación, pues estamos a la orden. Bueno, muchas gracias, que tengan una excelente semana y esto fue Satélite Artificial Podcast. Hasta luego.